de la litispendencia. Okay. Tenemos también, por ejemplo, las excepciones de litispendencia, de cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusiones de las controversias por conciliación o transacción. Es decir, cuando las partes están en medio de un arbitraje y una de las partes dice, pero no deberíamos estar en este proceso arbitral porque nosotros ya hemos conciliado y no es posible volver a un arbitraje cuando las controversias ya se han resuelto a través de una conciliación, ¿ya? Entonces se interpone la excepción de, en este caso, conclusión de las controversias, presentando el acta, ¿no es cierto?, de la conciliación extrajudicial o la transacción. La de caducidad que ya hemos mencionado también, ¿verdad? Prescripción extintiva y convenio arbitral. Es decir, no existe un convenio arbitral, pero acuérdense que en las de contrataciones públicas tampoco se puede, en este caso, alegar que no hay un convenio arbitral, porque todos los contratos que estén regulados bajo la norma de contrataciones públicas, tengan o no tengan un convenio arbitral, se entiende que serán resueltas a través del arbitraje. La forma o el momento en cuando el tribunal debería resolver las excepciones va a depender de la institución arbitral y va a depender del mismo árbitro. Algunas instituciones arbitrales señalan que estas excepciones se pueden resolver previamente o conjuntamente con la emisión del laudo, ¿no? Puede ser que el árbitro decida pronunciarse a través de una resolución antes de la emisión del laudo o simplemente la guarda para resolverla al momento de emitir el laudo. Sí, Teddy. Disculpe, ¿qué cosa es litispendencia? La litispendencia, por ejemplo, es cuando tenemos un juicio pendiente y no podemos continuar con este hasta que no se resuelve el principal. Esa es la litispendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, se me ocurre algo bien interesante. Tú me has resuelto el contrato, ¿no es cierto?, como entidad de pronto, y tú me estás interponiendo una resolución de contrato y yo voy a reclamar que ese contrato no es válido, que esa resolución de contrato no es válida e inicie un proceso arbitral, porque tú dices que fue mi culpa, etcétera, iniciamos un proceso arbitral. Paralelamente, el Tribunal de Contrataciones te inicia un procedimiento sancionador porque dice que la entidad dice que tú has tenido la culpa en esa resolución de contrato. Entonces ahí hay una litispendencia, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podríamos saber si realmente, en este caso, el tribunal ya no podría resolver esa controversia si es que ya hay un arbitraje iniciado? Porque tengo que esperar que se resuelva primero esa pretensión, que se resuelva primero esa controversia, y después recién podré decir si tú tuviste la culpa o no. Por lo tanto, hay una litispendencia, ¿ya? Ese es el ejemplo de litispendencia. Hay cosas pendientes por resolver. Las excepciones pueden ser declaradas fundadas, fundadas en partes o infundadas. Si se declaran fundadas, se archivan las actuaciones arbitrales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros diremos excepción de caducidad fundada, por lo tanto archivo todo, no me pronuncio sobre el fondo porque es una caducidad. Fundada en parte. Se continúan con el proceso respecto de las demás pretensiones, pudiéndose impugnar la decisión cuando se emite el laudo arbitral a través de un recurso de anulación. También, si es que fuera infundada, proseguimos con las actuaciones. Pero vamos a imaginar que usted ha planteado una excepción de caducidad, ¿correcto? Y yo resuelvo, yo creo que las excepciones de caducidad sí deberían resolverse en cuanto se presenta. Porque no me parece para mí adecuado, al menos cuando a mí me han presentado excepciones, trato de resolverlas lo más pronto posible. Porque no sería adecuado de que se presente una excepción de caducidad, o sea, es decir, que saber si es que me va a permitir entrar al fondo no del asunto, ¿verdad? Y que yo espere el laudo arbitral para recién decir, sí, está fundada tu excepción de caducidad. Entonces, todo el proceso arbitral, la defensa que hubo, las audiencias, no sirvieron de nada porque ya el árbitro sabía que iba a declarar su excepción de caducidad, ¿verdad?
Entonces, es preferible que la resuelva al inicio del proceso, cuando le están presentando, resuelve y pues si es necesario archivar, se archivará, pero ya no hará que las partes se desgasten en un proceso pues que no tiene sentido porque ya está caduco. ¿Quién es la parte renuente? La parte renuente es aquella parte que se niega a participar del proceso arbitral, que no quiere contestar la demanda, no quiere designar su árbitro, o sea, se muestra renuente a participar del procedimiento arbitral. La norma establece de que el demandante que no presenta su demanda en el plazo, ¿ya? Vamos a imaginar, el demandante tiene el plazo de 10 días para presentar su demanda. Y el demandante no presenta la demanda. Es decir, está comportándose como una parte renuente porque no está cumpliendo con presentar su demanda dentro del plazo. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? El tribunal, como este arbitraje se inició a pedido de él y ya pasó su plazo y no presenta, yo como tribunal, como árbitro, puedo dar por terminadas las actuaciones. ¿Ya? Salvo que decida informarle a la parte que en este caso está también del otro lado del arbitraje, es decir, la parte demandada, y decirle, oye, entidad demandada, fulanito de tal inició un arbitraje contra ti, pero no ha presentado su demanda arbitral. Tú tienes algo que reclamar, es decir, tú tienes alguna pretensión, porque este arbitraje está abierto, tú tienes alguna reconvención, en este caso, que hacer. Si la entidad que en su inicio era como demandante, o demandada, perdón, indica de que tiene pretensiones, entonces se las recibe. Se reciben las pretensiones de la entidad y se corre traslado al demandante para que absuelva como una reconvención, ¿cierto? Pero ya las puede absolver. Y si no, igual continuará. Pero si la parte que en su inicio fue la demandada indica que no tiene ninguna pretensión, ese proceso arbitral deberá ser archivado, porque la parte se ha mostrado como parte renuente y no ha presentado su demanda arbitral. ¿Ya? Bien. Otro caso de la parte renuente, cuando el demandado no presenta la contestación, o sea, aquí ya no es el demandante, ¿no es cierto?, quien está demostrando una conducta de no participar en el proceso arbitral, sino es el demandado. Lo mismo pasa, tiene plazo para contestar la demanda y no la presenta dentro de ese plazo. El tribunal, en ese caso, como ya hay una demanda, continúa con sus actuaciones arbitrales, sin que necesariamente el hecho de que, por ejemplo, la entidad no haya contestado, no significa que se está, digamos, que está aceptando las alegaciones hechas por el contratista. Eso de ninguna manera. El árbitro de ninguna manera puede pensar que el hecho de que la parte demandada no ha contestado implique que está aceptando las alegaciones del demandante, ¿cierto? Pero simplemente el tribunal continuará. ¿Podrá dejarlo participar de las audiencias? Sí, podrá, pero ya no podrá presentar su demanda. Pero hay su contestación. Hay algunas partes que a pesar de que su plazo está vencido, igual deciden presentarlo, ¿no? Porque si bien es cierto, ya no se considera como una contestación de demanda, pero como el arbitraje es flexible, el árbitro podría ser que considere pues información relevante para resolver el caso, ¿ya? También hay casos de parte renuente cuando una de las partes no comparece a una audiencia o no presente las pruebas que se les haya solicitado o deje de ejercer sus derechos en cualquier momento. Sin importar esto, el tribunal arbitral puede continuar con sus actuaciones y dictar su laudo con las pruebas que tenga a su disposición. Pasa mucho, por ejemplo, que a veces las partes no presentan toda la información relevante para resolver el caso. Entonces el árbitro está facultado a solicitar pruebas, ¿no? Por ejemplo, tú me estás diciendo que con este informe te explicaron o le explicaste al contratista por qué le estabas cobrando las penalidades. Preséntame ese informe. Yo quiero ver el informe que tenga el sello, la recepción del contratista, etc. Debo pedir.
Pero puede ser que las partes no quieran presentarme esa información, están en su derecho, pueden ser partes renuentes. No hay ningún problema, el tribunal arbitral tendrá que continuar y emitir su laudo con lo que tenga, con las pruebas que tenga a su disposición. Luego las partes no podrán alegar, oye, pero ¿por qué resolviste si no tuve mayores pruebas? Bien. En cuanto a las audiencias, ya pasamos, ¿no es cierto? Ya pasamos el inicio, la demanda, la contestación de la demanda. En la contestación de la demanda o en la contestación de la demanda se pueden interponer la reconvención, la contestación y además las excepciones. La contestación de la demanda es la respuesta a las pretensiones que tiene el demandante. La reconvención son las pretensiones propias del demandado, son pretensiones nuevas, o sea, es pretensiones que él está solicitando como si fuese la parte demandante, ¿no es cierto? Y las excepciones ya las hemos visto, que esas también tienen que ser presentadas de acuerdo al plazo que establezca el reglamento. Normalmente siempre se presentan conjuntamente con la contestación de la demanda. Luego entonces de presentada la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, la norma de la ley de arbitraje nos hace mención a los tipos de audiencia, ¿no? La ley de arbitraje señala que el tribunal arbitral decidirá, ¿no es cierto?, si deben realizarse audiencias, por ejemplo, para la presentación de alegaciones, es decir, una audiencia especial de hechos, de ilustración de hechos. Podría ordenar también una actuación de una audiencia de pruebas, una audiencia de emisión de conclusiones, o también podría determinar que todas las actuaciones serán solamente por escrito. Es muy raro, ya no se ve actualmente, sobre todo ahora, ¿verdad? Que todo es virtual, así es que es muy raro que alguien decida que solamente va a leer lo que las partes señalan. Por lo general, en la práctica, es usual que se señale una audiencia de ilustración de hechos en el que las partes vengan a explicarte cómo está su demanda, porque a veces no se entiende, que te vengan a explicar los hechos. Otra audiencia, por ejemplo, si se hubieran presentado excepciones, es decir, una audiencia especial para resolver excepciones, para que las partes fundamenten sobre sus excepciones. Podría ser una audiencia de informes orales para que las partes puedan ejercer su derecho de manera verbal ante una audiencia, ¿no es cierto? Y finalmente, si es que hubieran pruebas que actuar, también podría ordenarse una audiencia de pruebas. El tribunal arbitral celebrará, señala la norma, las audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes, al menos que ellas hubieran convenido que no deben celebrarse audiencias. Es decir, las partes podrían convenir y decir, se los mencioné, ¿no? Las partes podrían decir, nosotros queremos un arbitraje acelerado. Es más, hay instituciones arbitrales como la Cámara de Comercio de Lima que tiene un arbitraje muy bueno. Se denomina arbitraje acelerado. Es institucional, ¿eh? Pero se denomina acelerado. Y que este arbitraje a mí me parece súper interesante porque las reglas ya están fijadas, los plazos ya están fijados, las partes no pueden discutir sobre esas reglas. 5 días para presentar la demanda, 5 días para contestar, 10 días para una sola audiencia, no más, y 15 días para resolver. O sea, ese arbitraje acelerado debe concluirse máximo en 3 meses. Y sucede, ¿eh? Claro que son arbitrajes pequeños, ¿no? Donde no haya de pronto muchas pretensiones, donde la cuantía tampoco sea muy elevada, etc., ¿no? Pero es posible que se pueda hacer con una sola audiencia. En el caso de la ley de arbitraje, pues no se establece un tipo explícito de las actuaciones que deban realizarse, ¿eh? O sea, no hay audiencias obligatorias, no hay audiencias facultativas, son las decisiones propias del tribunal arbitral en conjunto con las partes para indicar si es que será una sola audiencia, varias audiencias, etc. Dependerá del caso en concreto, ¿cierto? Bien. La regla general de las audiencias
es que estas audiencias sean privadas. Cuando digo privadas, solamente las partes asisten, ¿no? Salvo que las partes digan, queremos que sea público, cualquiera se puede conectar, que es muy raro, ¿verdad? Por lo general, las audiencias son privadas. Actualmente las audiencias se hacen virtuales, ¿verdad? Pero mantienen la característica de ser privadas. Aquí están las audiencias más comunes que yo les estaba mencionando, ¿no? La audiencia de instalación. Bueno, en realidad los que hacen hasta la fecha la audiencia de instalación son el OCE cuando se instala un arbitraje ad hoc. ¿Quién instala el arbitraje ad hoc? El OCE. En una institución arbitral, ¿quién instala? El árbitro y las partes, ¿ya? Bueno, en el arbitraje ad hoc también lo instala el árbitro y las partes, pero se hace de manera física en el OCE, ¿no? Hay una audiencia de instalación. ¿A qué me refiero cuando digo la audiencia de instalación? La audiencia de instalación es aquella donde las partes y los árbitros se van a poner de acuerdo sobre las reglas del proceso arbitral. Cuáles son los plazos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los honorarios arbitrales, dónde se tiene que presentar la demanda, cuáles son el horario que se va a recibir, cuáles son los correos a los que debemos notificar, etc. Actualmente, esa instalación ya no se hace por audiencia. La práctica nos ha enseñado que esa instalación se puede hacer a través de una resolución. Es decir, el árbitro fija las reglas procesales, les notifica a las partes y les da el plazo de 5 días para que cada uno pueda observar o manifestar su aceptación a las reglas arbitrales. Cada parte contesta, aunque eso me parece un poco, a veces, que demora un poco más, ¿no? 5 días para que contesten. Me contesta las partes. Corro notificación o traslado cruzado de las partes. Lo que me dijo él, voy a decirle a la otra parte, y lo que me observó él, voy a correr a la otra parte. Tengo que esperar otra vez 5 días para que ellos me manifiesten lo que crean conveniente respecto a esas comunicaciones cruzadas, y luego de haber recibido, yo tendré que decidir. ¿Ve? O sea, todo lo que podría pasar por no hacer una instalación presencial. En cambio, hacemos una instalación a través de una audiencia, y en ese mismo momento le digo, señor Teddy, el plazo son 20 días, y de pronto el señor Teddy me dirá, no, yo no quiero que sean 15 días, yo quiero que sea un plazo, la otra parte dirá en su momento, y en ese mismo día nos pondremos de acuerdo y dejaremos instalado el tribunal arbitral. Aprobaremos las reglas del proceso arbitral en ese momento. Pues sería mucho más ágil, ¿verdad? Bien, también tenemos, por ejemplo, una audiencia de ilustración de posiciones o audiencia de hechos. En realidad también me gusta mucho esta audiencia, pero siempre y cuando las partes la sepan aprovechar. Yo he tenido algunas audiencias de ilustración de posiciones de hecho, y viene el abogado de la parte de la entidad y empieza que el artículo 57 de la ley de contrataciones establece, y lo que siempre les digo, ¿no? O sea, no es una actuación de derecho. El derecho lo conocemos y ahí está la ley y la podemos leer. Yo quiero que ustedes me expliquen así tal cual cuáles fueron los hechos, qué pasó, de qué se trató el contrato, por qué hubo problema, cuántos días de penalidad tú escogiste y por qué le calculaste así la penalidad. Que me expliquen los hechos para poder entender por qué las partes están en ese proceso arbitral. Ya es una audiencia bastante interesante. Luego tenemos la audiencia de informes orales. En esa audiencia sí las partes pueden alegar sus posiciones, ya tanto del punto de hechos como de derecho, ¿no? Les mencioné que podríamos hacer una audiencia especial para resolver las excepciones. También podría haber una audiencia de pruebas para actuar las pruebas, de debates periciales, por ejemplo, ¿no? Cuando presentan una pericia de pronto que tiene que ver, se me ocurre que la parte está reclamando los gastos arbitrales, perdón, está reclamando los gastos en los que la empresa ha incurrido por una ampliación de plazo. Indica que hay 80 días de ampliación de plazo y por lo tanto la entidad tiene que reconocerle los gastos, mayores gastos generales que se han ocurrido durante estos días. Presenta un detallado de toda esa información y presenta algunos informes contables, periciales, qué sé yo. Podemos hacer una audiencia especial para poder debatir las pericias que se hayan presentado. De pronto yo presenté una pericia en la que el perito dice que esa obra está concluida al 100% y que yo tengo aquí, entonces podré hacer una audiencia para debatir esas
pericias que se hayan presentado, ¿no? Se denomina audiencia de debates periciales. Lo mismo pasaría si es que hubieran medidas cautelares. En cuanto al medio probatorio, también se los mencioné hace un momentito, ¿no? Que es importante que el medio probatorio señale cuál es su finalidad. El medio probatorio tiene la finalidad de acreditar hechos y por lo tanto es importante que si nosotros presentamos un medio probatorio, indiquemos para qué lo estamos presentando, cuál es la finalidad que queremos acreditar. Este medio probatorio debe producir certeza, convicción en el tribunal arbitral respecto de lo que me están solicitando, lo que me están pretendiendo. La carga de la prueba, ¿qué significa la carga de la prueba? ¿A quién le corresponde presentar la prueba? Pues corresponde, en este caso, la carga de la prueba a quien está afirmando los hechos, ¿no? Eso es lo común, ¿no? Si yo estoy pidiendo algo, yo estoy afirmando, yo soy quien pueda o quien tengo el derecho o, mejor dicho, la responsabilidad, la carga de la prueba, de presentar los documentos, ¿ya? Bien. Si es que no se probaran, dicen, los hechos que se están sustentando la demanda, pues la demanda será infundada, pues, ¿no? Porque no lo estoy probando, ¿no? En cuanto a los medios probatorios, la pregunta sería, ¿el tribunal arbitral debería emitir todos los medios probatorios o no? La regla general es que sí, en realidad, ¿no? Si la entidad te presentó 50 medios probatorios, la idea sería que tú aceptes los 50 medios probatorios. Es decir, si no hay tachas, si no hay observaciones o objeciones a los medios probatorios, ¿no? Pero hay algunos remedios o hay algunas figuras que se pueden utilizar también para no admitir los medios probatorios. Por ejemplo, por considerarlos impertinentes, es decir, porque no guardan relación con los hechos alegados. O sea, no tienen nada que ver y me han presentado un medio probatorio, no lo admito. Que son inútiles porque no son idóneos o relevantes para probar el hecho que se desea probar, ¿no? Y que son innecesarios, hechos notorios o públicos, por ejemplo, la ley, o en este caso por hechos sobre los que no existe controversia. Hay quienes consideran como un anexo, como un medio probatorio, por ejemplo, todo el contexto o todo el texto de una ley, de la ley de contrataciones o de la ley de arbitraje. Esos son medios probatorios innecesarios, no necesitamos admitirlos a trámite. Hoy, señor Teddy, ya se está durmiendo usted, mire, el único que está escuchando con la cámara encendida y ya se va a dormir. Victoria, Sí, Martín, dime. Victoria, y los documentos que has mencionado en la lámina anterior, ¿deben estar debidamente legalizados o cofeatizados? No necesitamos, ¿no? Puedes presentarlo en simple, si tú quisieras, para darle, a ver, acordémonos que el medio probatorio lo que busca es generar certeza. Entonces, si tú me presentas una copia del documento, pues yo puedo hacer que te diga, dame el original, pero tú me lo puedes presentar como medio probatorio en copia, no hay problema, ¿no? Lo usualmente recomendado es que se presenten en original. Aunque ahora, como estamos en la virtualidad, ya no interesa si es el original o no, porque todo va en copia, todo va escaneado, ¿cierto? Anteriormente, cuando la demanda se presentaba de manera presencial, yo sí recomendaba que todos los documentos sean originales, ¿no? Para generar certeza y justamente para evitar que el árbitro pueda dudar de la veracidad de estos documentos. Pero actualmente se presentan todos en copia. Lo que sí podría, por ejemplo, o lo que sí hago en caso, cuando yo voy a tomar en cuenta un medio probatorio que ha sido alegado y ha sido presentado, normalmente suelo pedir el original, ¿no? ¿Sabes qué? Haga llegar el original de tal documento, ¿no? Solamente para validar, digamos, ¿no? Es una decisión que le compete a cada uno de los árbitros. No hay norma alguna que nos señale que no debemos admitir los medios probatorios que no estén fedateados o que no estén legalizados, ¿no? Acuérdense que hablamos de la buena fe, que es uno de los principios que en este caso protegen también al arbitraje.
lo que les estaba mencionando, que el tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, la pertinencia, la actuación y la valoración de las pruebas. Y además puede ordenar en cualquier momento, ¿no es cierto?, que se presenten medios probatorios que estime pertinentes. Nadie me los presentó, pero todo el mundo habla del informe 57. Cuando las partes se enfrentan, nadie me ha presentado en sus anexos o medios probatorios el informe 57, pero cuando ellos se enfrentan, hablan de ese informe. Yo quiero tener ese informe. Solicito de oficio que la entidad me remita el informe 57, se me ocurre, ¿ya? El tribunal está facultado para poder solicitar cualquier información que considere pertinente. Claro que hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces esto se puede interpretar como que se está ejerciendo a defensa de una de las partes, ¿no? De repente le pido el informe y con lo que el informe que estoy pidiendo voy a perjudicar al contratista, ¿no? Cuando es responsabilidad de las partes ejercer su derecho de defensa, ¿ya? También el tribunal está facultado para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas según las circunstancias de cada caso en concreto. Bien, los medios probatorios, ¿qué medios probatorios tenemos? Declaración de parte. La declaración de parte, por ejemplo, cuando nosotros podríamos, en este caso, que es la información que nosotros estamos dando, no es la declaración de parte. La declaración de testigos es cuando nosotros ofrecemos a un tercero para que declare como testigo en el proceso arbitral, también es válido, ¿no? En este caso se presentarán los pliegos interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿no? Y también podría presentar documentos, ya sean públicos o documentos privados, podría presentar audios, videos, archivos, hojas Excel, PDFs, fotografías, etc. ¿Ya? Toda esa documentación puede actuar como medio probatorio. En cuanto a las pericias, que también forman parte de los medios probatorios, ¿no es cierto? Las partes pueden aportar directamente pericias, ¿no es cierto?, realizadas por los peritos libremente designados. Es decir, estamos discutiendo si es que la obra se ha concluido o no, y yo me adelanté de manera precavida, he contratado a un perito, un ingeniero civil, para que vaya a hacer la inspección y determine realmente la cantidad de metros ejecutados, se me ocurre, ¿no es cierto? Presento entonces esa pericia en calidad de prueba. Sin embargo, también el árbitro puede ordenar también que se ejecute alguna pericia si es que lo considerara pertinente, ¿ya? El tribunal arbitral podrá, en este caso también, nombrar por iniciativa propia a los peritos para que dictaminen sobre las materias concretas. Si es que se hubiese presentado una pericia al proceso arbitral, el tribunal arbitral decidirá si es que necesita o no escuchar directamente a ese perito, ¿no? Eso va a depender de cada tribunal arbitral. Podría citarlo para que pueda, en este caso, participar de alguna audiencia en el que el perito informe cómo llegó a esas conclusiones de la prueba pericial o el dictamen pericial que ha enviado. También un medio probatorio válido es la inspección ocular. Es decir, podría solicitar que el árbitro vaya in situ, en el caso de la obra, a verificar y hacer una inspección ocular de los hechos, ¿no? Esto es importante sobre todo en el tema de obras, ¿no? Donde de pronto hay que ir a mirar que en efecto el terreno está pues en mal estado, que no se puede continuar con la obra, que la población no deja continuar, etcétera, ¿no? Lo que yo esté pretendiendo en este caso acreditar. Y también se pueden presentar como medios probatorios los informes de expertos, ¿no? Que se consideren necesarios. La recomendación, como les indicaba, es que los medios probatorios se presenten de manera ordenada a través de los anexos debidamente numerados. El ejemplo que yo les ponía, ¿no? Hablamos de un documento, entre paréntesis, anexo tal, folio tal de la demanda, para que sea mucho más fácil para el árbitro poder ubicar. Bueno, esto en cuanto a los medios probatorios lo vamos a pasar para ir avanzando, que es la tacha y la oposición a los medios probatorios, porque ya lo expliqué también, ¿no? En cuanto a la reconsideración, me parece que también ya explicamos, ¿no es cierto? ¿Se puede reconsiderar? Sí. ¿Qué es lo que se puede reconsiderar?
cualquier decisión del tribunal, a excepción del laudo. El laudo no se puede reconsiderar, pero sí las actuaciones que van sucediendo a lo largo del proceso arbitral. Es más, de oficio el tribunal arbitral podría reconsiderar su decisión si advierte, por ejemplo, que ha habido algún error. Hace poco nosotros tuvimos un caso en el que el secretario nos proyecta una resolución en la que indicaba de que se estaba corriendo traslado a la demanda y que por lo tanto tenía 10 días para contestar la demanda. Sin embargo, luego nosotros nos dimos cuenta de que en la notificación que se le hizo al contratista, o en este caso a la entidad, no se había adjuntado correctamente la demanda. Por lo tanto, tuvimos que rectificar, tuvimos que reconsiderar y decir, ok, vamos a dejar sin efecto esta resolución y vamos a volver a notificar con el documento debidamente adjunto. O sea, puede pasar también que el mismo tribunal decida modificar sus propias decisiones, ya sea solicitud de parte o incluso de oficio propio, ¿no? De manera excepcional. El plazo de la presentación de la reconsideración va a depender del plazo que se establezca en los reglamentos. En el caso de la ley de arbitraje señala que son 3 días. Para poder reconsiderar alguna decisión del tribunal, debe existir razones debidamente motivadas, ¿ya? Que evidentemente sustenten algún agravio. En el caso de la reconsideración, a diferencia del pedido de nulidad, sí puede reconsiderarse por razones de forma o de fondo, ¿no? Sí, en las reconsideraciones, pero recuerden que yo puedo reconsiderar cualquier decisión del tribunal arbitral menos el laudo y los recursos que se presenten contra el laudo. Ahora vamos a conversar de esos recursos. Aquí está, ¿no? No procede la reconsideración contra el laudo ni contra las resoluciones que resuelvan. Rectificaciones, integraciones, interpretaciones o exclusiones. Quiere decir que una vez emitido el laudo, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, así es que no voy a entrar mucho en este tema, las partes pueden pedir rectificación, integración, interpretación o exclusión, lo que vamos a explicar en la siguiente sesión. Bien. Tampoco procede la reconsideración contra las resoluciones que resuelven la recusación. Es decir, yo presenté una recusación, la entidad, la institución arbitral ya resolvió esa recusación. No podemos presentar una reconsideración sobre ese documento o sobre esa decisión que resolvió la recusación. En cuanto a las medidas cautelares, podemos señalar que estas medidas cautelares también pueden ser presentadas dentro del proceso arbitral o fuera del proceso arbitral según lo decidan las partes, ¿ya? Puede ser que a pedido de parte, el tribunal arbitral ordene, en este caso, antes de la emisión del laudo, una medida cautelar. ¿Tienen idea ustedes de qué es una medida cautelar? ¿Sí o no? Su silencio me hace entender que no. A ver, una acción legal que se interpone ante el Poder Judicial, creo. También se puede interponer ante el mismo tribunal arbitral. Ah, qué bueno. Y que pretende amparar derechos fundamentales, creo. La medida cautelar se hace... Un habeas corpus también. Ok, pero el habeas corpus no es una medida cautelar. La medida cautelar... son preventivas, ya. Exactamente. La medida cautelar son preventivas. Porque yo busco proteger que lo que estoy reclamando, cuando tú me des la razón, exista, pues. Porque si no, de nada me va a servir que tú me des la razón y cuando ya me dé la razón, eso no existe. Les pongo un ejemplo bien sencillito de entender. Primero, en el tema común, en el tema comercial, vamos a imaginar que ustedes están demandando que es un mejor derecho de propiedad sobre la casa que yo tengo.
Ustedes están reclamando y dicen, ¿sabes qué? Esa casa es nuestra, porque tenemos un título de fecha anterior a la que tiene registrada ella y por lo tanto tenemos un mejor derecho de propiedad. Y el juez va a tener que analizar, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros lo compramos, pero no lo inscribimos en registros públicos y ella de manera sorpresiva acaba de inscribirlo y lo va a vender. Medida cautelar. Quiero que por favor tu juez le obligues a ella no vender ese inmueble hasta que se resuelva esto como medida cautelar, ¿cierto? Que se deje en stand-by, que no pase nada hasta que se resuelva. Eso es una medida cautelar, por ejemplo. Una medida cautelar de que no se continúe con la ejecución de la obra, que se paralice la obra, porque de lo contrario, cuando vengan a hacer las inspecciones, cuando la obra va a continuar y no vamos a saber qué parte ejecuté yo y qué parte ha ejecutado la entidad y qué sé yo. Pueden existir ese tipo de medidas cautelares. La finalidad de una medida cautelar es asegurar la eficacia del laudo. Si yo estoy pidiendo, también podría ser, por ejemplo, una medida cautelar, que se ordene la inamovilidad de las cuentas de la entidad, por ejemplo, se me ocurre, porque si no se va a gastar mi dinero, pues yo no quiero que se lo gaste, ¿no es cierto? Y yo quiero que se ordene que la entidad ponga en depósito esa cantidad que me está debiendo, para asegurarme que cuando el laudo me dé la razón a mí, exista aún ese dinero, ¿no? Es como una prevención a algo que desnaturalice todo el proceso. Algo futuro, ¿no es cierto? Que no sé qué va a pasar, entonces yo necesito que, pues, por ejemplo, también puedo decirle al tribunal o a la entidad, prohibirle que ejecute la garantía, porque hasta que estemos en este proceso, ¿por qué me vas a ejecutar? Vamos a resolver, ¿no? Si de repente yo no la renuevo, qué sé yo, para poder prevenir algo, ¿ya? La finalidad entonces es asegurar la eficacia del laudo. Que la demora del proceso la haga ineficaz. En este caso, hay condiciones para poder solicitar las medidas cautelares. La verosimilitud o apariencia en el derecho invocado, es decir, lo que yo estoy pidiendo debe ser similar a lo que yo voy a conseguir al derecho invocado, ¿no es cierto? Para poder hablar de una verosimilitud del derecho invocado. Puedo alegar que hay un peligro en la demora, es decir, si tú te demoras, yo corro el riesgo de que eso desaparezca y entonces ¿cómo me vas a dar el derecho si ya no va a existir? ¿Cierto? Hay un peligro en la demora. La adecuación en cuanto a que tenga que adecuar todo lo que yo estoy solicitando para poder conseguir aquella pretensión. Y en cuanto a la contracautela, normalmente se exige una garantía. Ok, ¿quieres que no venda ese inmueble? Tienes que dejar una garantía equivalente al valor, por si acaso no seas tú el que tiene la razón, yo tengo que indemnizar a quien estoy perjudicando, ¿no? Porque no le voy a permitir que él disponga de su propiedad, porque tú me lo estás pidiendo. Debe haber una contracautela para poder proteger los derechos de la otra parte a la que se le está interponiendo esta medida cautelar. Actualmente, estas medidas cautelares se están tomando como que muy en moda. Existe lo que se conoce como árbitro de emergencia. Justamente tienen la función únicamente de resolver las medidas cautelares. Es decir, yo tengo mi solicitud de inicio arbitral, pero como ya saben, como les he explicado, puede pasar mucho tiempo en que la institución arbitral notifique a la otra parte la solicitud. Luego de ello tenemos que esperar todo el procedimiento. Tenemos que esperar que se designen árbitros, que los árbitros acepten, que las partes se reúnan para poder fijar las reglas procesales, que las reglas procesales queden firmes, que se presente la demanda, que se instale por lo menos para poder presentar la demanda y con ellos poder presentar una medida cautelar. Por lo tanto, tendría que esperar mucho tiempo para poder yo presentar este tipo de medidas. Sin embargo, hay un procedimiento que está a cargo del OCE y de algunas instituciones arbitrales que se conoce como árbitro de emergencia. Es decir, solamente necesito haber presentado una solicitud de un proceso arbitral y con eso yo puedo pedir a un árbitro de emergencia que resuelva una medida cautelar para saber si es que me la va a otorgar o no. Y el plazo para resolver es un plazo bastante corto. Son 15 o 20 días que el árbitro de emergencia
tiene para poder resolver solamente esa medida cautelar. No se puede pronunciar sobre el fondo, solamente va a resolver si es que le da o no le da la medida cautelar. Eso es todo. Mientras tanto, el proceso principal, digámoslo así, continúa, se instalan y una vez que el tribunal arbitral se instaló, este árbitro de emergencia pierde sus competencias, ya no tiene nada que ver con este proceso arbitral, porque lo único que se buscaba es que justamente declare la validez o no de una medida cautelar porque existe peligro en la demora, ¿ya? Es interesante esta figura del árbitro de emergencia para las medidas cautelares. Aquí están algunas de las medidas cautelares, ¿no? No innovativas, innovativas, es decir, de hacer o de no hacer, ¿no? La medida cautelar puede ser de hacer o de no hacer. Preservar bienes para asegurar la ejecución forzada del laudo, preservar elementos de prueba relevantes y pertinentes para resolver la controversia, ¿no? Esas son las finalidades de las medidas cautelares. ¿Cuál es la regla general en los procedimientos donde se pide una medida cautelar? La regla general es que si alguien me presenta una medida cautelar, yo como árbitro le corra traslado a la otra parte para que pueda manifestar lo correspondiente a su derecho. Pero excepcionalmente el árbitro podría indicar que no necesita correr traslado, que realmente entiende que hay un peligro en la demora, que hay una verosimilitud en el derecho y pueda conceder directamente la medida cautelar sin haber corrido traslado a la otra parte, ¿ya? Bien, la medida cautelar entonces puede tener o no forma de laudo, pero no es laudo. La medida cautelar no se pronuncia sobre el fondo. La medida cautelar solamente se pronuncia sobre ese pedido específico para asegurar un posible derecho. No significa que te voy a dar la razón, ¿eh? Sino significa que voy a custodiar aquello que tú me estás pidiendo hasta que se resuelva el caso, ¿ya? Bien. Eso es lo mismo en cuanto a las medidas cautelares. También se pueden solicitar medidas cautelares en el Poder Judicial, ¿ya? Puedo pedirle al mismo árbitro o puedo pedirle al tribunal, al Poder Judicial también, ¿ya? Victoria, Sí. en las presentaciones colocas TA por tribunal arbitral, ¿verdad? Correcto. Pero se puede también entender que también puede ser el lado. Árbitro único. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el TA lo digo por costumbre, ¿no? Tribunal arbitral porque también se dice que es tribunal unipersonal, ¿no? Pues el tribunal puede estar conformado por 3 o puede ser un tribunal unipersonal. Me refiero a ambos. Ok, gracias. Las medidas cautelares solicitadas ante el Poder Judicial antes de la constitución de un tribunal arbitral, e incluso antes de iniciar el arbitraje, no es incompatible con el arbitraje ni es considerada una renuncia al arbitraje. O sea, pasa lo mismo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que puedo solicitar un árbitro de emergencia para que dicte esta medida cautelar o puedo irme al Poder Judicial y pedir una medida cautelar. No hay problema, ¿ya? Una vez que se ha constituido una medida cautelar, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no es cierto? La parte beneficiada debe iniciar el proceso arbitral dentro de los 10 días si es que no la hubiera hecho ya. Y caso contrario, pues la medida cautelar caduca. Por ejemplo, una medida cautelar no en el proceso arbitral, ¿no? Sino, por ejemplo, en el procedimiento sancionador. En el procedimiento sancionador hay muchos que interponen medidas cautelares. Por ejemplo, el tribunal de contrataciones me inicia un procedimiento sancionador a mí en determinado procedimiento porque dice que presenté documentos falsos, etc. Entonces me sanciona y me dice que estoy sancionada para contratar con el Estado por 3 años. Esa sanción se debe inscribir inmediatamente en el Registro Nacional de Proveedores. Por lo tanto, a partir del día siguiente, ¿no es cierto?, yo estaré inscrita en el registro de inhabilitados. La norma establece que esa resolución puede recurrirse a través de la acción contenciosa administrativa. Claro, pero imagínense cuánto tiempo me voy a demorar en el Poder Judicial para que me resuelvan una acción contenciosa administrativa. No menos de 3 años. Hasta eso ya pasó mi sanción, ¿no es cierto? 3 años. En esos casos, algunos contratistas
deciden presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial y decirle, mira, yo te pido como medida cautelar lo siguiente, que no me inscriban en el registro de inhabilitados, que mi registro quede suspendido hasta que se resuelva la controversia que voy a pedir, porque esta sanción es injusta, no me han corrido traslado, no hay debido procedimiento, lo que pueda alegar. Entonces puede ser que le genere una convicción al juez y que le diga, mira, si tú me colocas en el Registro Nacional de Inhabilitados, yo no voy a poder contratar con el Estado. Tengo 10 contratos que tengo que ejecutar. Tengo estas responsabilidades que cumplir. Y te estoy demostrando que tengo pretensiones válidas, fundamentos válidos, para demostrar que este proceso va a ser declarado nulo. Entonces necesito que tú me aceptes una medida cautelar y que le ordenes al Tribunal de Contrataciones que no inscriba mi sanción hasta que en este caso se resuelva. Antes, hablo hace muchos años, yo creo que serán por lo menos unos 7 años, habían muchas de estas medidas cautelares de las que les comento, pero eran medidas cautelares que las iban a presentar por el último rincón de nuestro país y aparecía con su medida cautelar, ¿no? Aparecía con su medida cautelar de hacer alguna situación. Entonces, evidentemente, esto se fue regulando con mayor precisión y también sancionando, ¿no?, a los jueces que emiten medidas cautelares sin ningún sustento. Tal es así que actualmente es muy difícil que un juez te conceda una medida cautelar por este caso específico que les estoy comentando de las sanciones, ¿no? Pero así funciona más o menos el tema de, en este caso, las medidas cautelares en el proceso arbitral. Presenta la medida cautelar, le acepta la medida cautelar en el Poder Judicial y tendrá 10 días para presentar su demanda arbitral, ¿no es cierto?, o iniciar su proceso arbitral. Y si no, pues la medida cautelar quedará sin efecto, ¿ya? Ok. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos más medidas cautelares, vamos a ir avanzando para llegar a la audiencia de alegatos. En la audiencia de alegatos se deben presentar las conclusiones finales. Esta sirve para que las partes puedan reforzar sus posiciones o puedan debilitar las posiciones de la otra parte, ¿no? Es una audiencia ya como la audiencia final, la última, ¿no? En cuanto a las solicitudes frente al laudo, esta la vamos a dejar para poder tocarlas en la siguiente sesión, ¿ya? Hasta aquí hemos avanzado y esto ya vamos a ir a conversarlo cuando hablemos del laudo, qué es lo que procede contra el laudo, qué es lo que deberíamos presentar contra el laudo. Hemos dicho que el laudo es inimpugnable. Sí, es inimpugnable, pero una vez emitido el laudo, las partes pueden interponer recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? La integración, la interpretación, la ambigüedad, que en este caso se podría solicitar al tribunal, ¿ya? Bien, chicos, siendo ya 9:30, con la voz cansada, sin haber hecho un descanso, ya es pertinente, pues también tomaría un descansito, ¿no? Así es que también ya los dejo porque es viernes, el cuerpo lo sabe, de pronto quieren ir a seguir estudiando, pero ya es suficiente por el día de hoy. Listo, chicos, gracias por escuchar, porque realmente a veces uno dice, ay, pero qué aburrido porque es un proceso arbitral. Sí, pero tenemos que conocer todas las actuaciones arbitrales, porque eso es el arbitraje, ¿no? En realidad, en esencia, eso es el arbitraje. Correcto. Claro. Bien. Listo, chicos. Muchísimas gracias entonces por estar aquí conmigo y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Victoria, Hasta doctora. luego. Muy buenas noches. Cuídese, doctora. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Eddie. Chao, amigo. ¿Qué tal, Martín? Ya nos cortan ahorita. Pues, cuídate. Está bien, oye, un gustazo. Omar, también está por ahí, hermano. Omar amigo. también. El Carioca. Buenas Cuídate. noches. Cuídate tú también. Buenas noches. Hola, mis queridos amigos. Sí, uy, ay, ay. ¿Cómo está mi Martinciño? Bien, amigo, bien, bien. A ver las fotos, ¿ah? Te traía una ¿Ah? Te traía una garotiña para ti, mi estimado Martín. Yo sé que eres un hombre fiel, leal, no como el Teddy. Uy, pero es que yo soy como James Bond, tengo licencia para matar porque soy soltero. Pues ustedes sí son matrisuicidados ya.
Oleado Oye, fermentado. está grabando Tienes el video del curso, por si acaso. Todo lo que diga Uy, puede ser uy, uy, usado. uy, 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 corte, entonces. Sí. Cuídense, cuídense. Sí, saludos acá de nuestro decano, Carlito Pastor. Saludos, amigos. Uy, Ya, Carlitos. saludos, Carlito. Carlito debe Saludos, participar Carlos. también, ¿eh? Sí, pues Carlito también quiere aprender el curso y quiere... Asistir a una clase, pues no me... O sea que Está grabando, ¿ah? o sea, hoy día la profe se me ocurre prender la máquina y yo hago así, así, mirando así, cabeceo y pucha, no te duermas, te digo. ¡Qué peor noche! Sí, oye. Oye, hermano, Yo- ya bueno, entonces estamos en contacto y tengo que de cortarles. Voy a traer una reunión. Ahí Ya, conversamos. Está bien. acá. Saludos a Ya, Carlitos. mañana hay reunión, Teddy, no faltes. Mañana reunión 8:30, desayuno buffet, ensalada de fruta y yogur. Pucha, que eso es para ti, yo que estoy flaco, No, ¿no? tiene que ser así, porque ya el tamal y el café y los cachitos, a Jorge he dicho que ya no, que me lo cambie el menú. Caray, pucha, tuve mucha brachicada, ya te he hecho venir puro fruta nomás. Ya, hermanos, un fuerte abrazo, los quiero mucho. Cuídense. Chao, chao. Chao. Ya pues, Marticito, Chao, amigo. cuídate pues. Un abrazo. Vale. Hasta luego, científica.